estudios este fines de semana en el libro de Lucas capítulo 9 sobre la Gran Comisión. Hablamos sobre el discipulado, hablamos también de el poder y hoy vamos a hablar sobre la autoridad. Quiero leer el pasaje de Lucas 9:1 en adelante y ese pasaje nos dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando estamos hablando de establecer un reino, era la manera como Jesús quería preparar o investir a los que iban a continuar con su obra, los que realmente iban a establecer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque desde mucho tiempo atrás la tierra o todos los seres humanos, con la caída del hombre, habían perdido toda autoridad. La Biblia nos dice en San Juan, primera de Juan 5:19, dice: y sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Sí? Hay alguien que está gobernando. Dios, en cierta manera, le había dado al hombre el poder y la autoridad, la gracia para establecer o mantener su autoridad sobre la tierra, y la había perdido, y ahora quien era el príncipe de este mundo era Satanás. Volver a restablecer el orden en la tierra no era fácil. Era establecer nuevamente el gobierno de Dios, que ahora lo tenía Satanás. Cuando Dios creó al hombre, inicialmente nosotros leemos el propósito con el cual Dios había creado al hombre. Y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, desde el verso 26, 27, hasta el final dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Esa fue la función para lo cual Dios creó al hombre, para que gobernara. La palabra aquí es sojuzgar, la palabra ahí es autoridad. He estado mirando en algunas versiones de la Biblia y esa palabra sojuzgar en algunas dice así: llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. En otra versión dice: sométalan y tengan autoridad. En otra versión que leí dice: sométalan y dominen. Para eso Dios creó al hombre, para poner esa autoridad que se había perdido cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y Dios, para volver a tomar su autoridad, creaba una criatura a su imagen y a su semejanza para demostrar que Dios no era ningún autoritario, que Dios, Él esperaba que sus criaturas vivieran, le obedecieran, estuvieran sujetos y le dieran la gloria y la honra y siempre tomaran su consejo y dirección
Cuando Dios creó al hombre, le dice para qué lo había creado. Lo creó para que sometiera todas las cosas que había creado. Los animales, dice, sométanlas, sojúzganlas, tengan autoridad sobre ellos, sobre todas las cosas. Pero uno mira que pasado algún tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en ese sometimiento. Seguramente fue mucho tiempo, pero llegó el día cuando el enemigo vino nuevamente a ver cómo podía dañar ese plan. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos esa caída, la caída del hombre. Cómo el enemigo logró engañar y empezó por la mujer, engañándola. Y dice la palabra así en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, lo tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así de ella. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre todos los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Bueno, nosotros conocemos aquí cómo Dios venía a compartir con el hombre. El enemigo le colocó una tentación. El día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirán, sino que ustedes serán como dioses. Han habido muchos cuestionamientos acerca del árbol del bien y del mal. Pero el bien y el mal era conocer qué era bueno y qué era malo. Esto implica que el hombre podía, cuando conoce el bien y el mal, ya no, el enemigo le dijo, ya no tienen que depender de Dios, ni preguntarle a Él, sino que ustedes mismos sabrán cuáles son las decisiones, qué es lo que le conviene y qué no le conviene. Oiga, eso está bueno. Y el día que usted haga eso, ustedes serán como Dios. El hombre sencillamente pensó, se independizó de la autoridad de Dios. Se independizó, echó a un lado, tomó y ahora en adelante puedo tomar mis propias decisiones. Y es como encontramos hoy nuestro mundo, cuando las personas dicen yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo puedo tomar y hacer conmigo lo que se me antoje. El hombre ya no pide la dirección, ya no pide la voluntad de Dios. El hombre vive sencillamente, cada vez que adquiere más conocimiento,
más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento, pues él cree que puede tomar decisiones sobre su vida o sobre su entorno o sobre lo que él quiere hacer. Ya no necesita a Dios. La Biblia nos dice que el mundo entero ahora está bajo el poder del maligno. Y la misma Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y es lo que encontramos en nuestro entorno. Es lo que encontramos cada día en nuestro lugar. El mundo manejado en todos sus ambientes, en todas sus condiciones, de una manera de anarquía total, sin depender de Dios. Pero mire, ¿qué es volver a establecer el reino de los cielos? Cuando la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, al comenzar en el 1, del verso 11 en adelante, yo quiero que leamos esa porción de San Juan 1, del verso 11 en adelante, dice así: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando el Señor Jesús vino nuevamente a establecer el reino de los cielos, lo primero que hizo fue, dice, a los que a él vinieron, y muchos no creyeron en Jesús. Es más, lo consideraron un impostor, y el mismo pueblo judío, que era el pueblo de Dios, lo mandó a crucificar, lo mataron. Pero dice, a los que creyeron en su nombre les dio potestad. Esa palabra es la misma que encontramos en el libro de Génesis. He aquí os doy potestad. Potestad para que gobiernen sobre todas las cosas. Esa autoridad que el hombre perdió en el huerto del Edén es la que viene a restaurar al Señor Jesucristo nuevamente en su venida. Pero no es con principios de moralidad. No es solamente con una forma religiosa. Mire que la ley de Moisés es muy buena, maravillosa, pero eso lo conocía el pueblo judío al dedillo. Y sin embargo, cuando el Señor Jesús vino, no lo entendieron. El mismo Señor Jesús les dijo a los fariseos: ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Eso encontramos que muchas veces, no solamente el pueblo judío, sino aún muchos de los que manejamos la palabra de Dios, imponemos normas y principios sin entender que lo primero que hay que hacer es que la persona que venga a Cristo y quiera ser el discípulo del Señor, para que nuevamente establezca el reino de Dios sobre la tierra, debe de haber nacido de nuevo. Y cuando dice que naciera de nuevo, dice no es nacido de voluntad de hombre, de sangre, de carne, ni de voluntad de varón. No es mi habilidad, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, ni aún de la Biblia. Es que Cristo entre a nuestra vida y nos cambie esa naturaleza caída y vuelva a establecer a un hombre creado conforme a la imagen de Dios. Mientras que el hombre no entre en esta condición, difícilmente podrá entender qué es establecer de nuevo el reino de los cielos.
En alguna ocasión vino uno de los principales del pueblo de Israel, Nicodemo, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. Jesús mandó a que predicaran el reino de Dios, pero este hombre era un principal, conocía todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y cuando viene a Jesús de noche a preguntarle, o queriendo ser un discípulo, le dice: Nicodemo, no se trata de cuál es la doctrina, si la ley de Moisés es bien o mal. Yo no vengo a abrogar la ley, pero si usted no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios, no verá el reino de Dios. Cuando hablamos de la gran comisión, es el establecimiento del reino, pero si una persona no ha nacido de nuevo, no puede verlo. Y no solamente no puedo verlo, no, menos no puede entrar. Entonces la obra del Señor Jesús comienza con que las personas que van a ser discípulos de Él y van a establecer el reino de Dios sobre la tierra, y para que Él los invista de poder y de autoridad, lo primero que tienen que hacer es nacer de nuevo. El apóstol Pablo, ya más tarde, él dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es lo que Pablo está diciendo. De modo que si alguien está en Cristo, no está en una iglesia, así sea que lea la Biblia, así sea que diga que es cristiano, así diga que es bautizado, de niño o de viejo, lo importante es que haya nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios habite en nuestro corazón. Impresionante. Y quiero leer en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, y aquí viene algo importantísimo, dice así: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿O quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A eso creo que tenemos que apuntarle cuando hablamos de la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión es de nuevo a establecer el reino de Dios. En otra manera, a establecer de nuevo la autoridad de Dios. Esa comisión se le había dado a Abraham. Y el Señor le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Y tú serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A eso es que le debemos apuntar hoy. Para que mi vida y tu vida sea una bendición, empezando en nuestro lugar, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Porque estamos para establecer el reino de los cielos. Y cuando empezamos a establecer el reino de los cielos, tenemos que enfrentarnos contra potestades. Por eso el Señor Jesucristo dijo: aquí os doy potestad, o sea, autoridad de hollar toda serpiente y escorpión y todo poder del maligno, y nada los hará daño. Lo primero, si queremos ser cristianos, no de la multitud. El Señor Jesús predicó a miles, sanó enfermos, le dio vista a los ciegos, levantó cojos, limpió leprosos. Pero ¿a quién le dio poder y autoridad sobre los demonios? Dice: a sus discípulos. Y a eso es que quiero compartir esta palabra. Ese poder y esa autoridad tiene que ser una investidura de Dios. Amado, nosotros no venimos a establecer una nueva forma de religión. Venimos a establecer el reino de los cielos para quitarle ese poder y esa autoridad a Satanás, que tiene cautiva a las personas. Las personas están bajo el poder del enemigo. Y el enemigo no lo echamos con una sonrisa o con una buena filosofía. No, ni con una buena doctrina. Lo echamos afuera cuando tenemos la investidura. He aquí os doy potestad. He aquí, y les dio a los discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios. Cuando vamos a establecer el reino de los cielos, mire, ¿a qué nos enfrentamos? No nos enfrentamos a las personas. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que tomarnos toda la armadura de Dios para que podamos soportar los dardos del enemigo con el escudo de la fe. Toda la armadura de Dios. En esta ocasión, la idea no es de decir que mi religión o mi fe o lo que yo creo es la mejor. Es con hechos. El apóstol Pablo dice: porque el reino de los cielos no consiste en comidas o en bebidas o en palabras, es en poder y en demostración de autoridad. Quiera Dios que se levanten hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han tenido un llamado de Dios, que han oído el consejo de Dios y han dispuesto su corazón para servirle. El mismo Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, miremos lo que dice: y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Autoridad. Cuando decimos que se haga la voluntad de Dios o la autoridad de Dios aquí en la tierra, debe de hacerse lo mismo que se hace en el cielo.
Y uno preguntaría, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? No es preguntando cuánto me van a pagar, cuánto voy a ganar, cuánta autoridad, cuánta fama voy a tener. Sencillamente es obedeciendo. En alguna ocasión, traigo a memoria, en alguna ocasión oí una anécdota y una profesora le preguntaba a sus niños acerca de esta parte del Padre Nuestro y les preguntó cómo creen que se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y hubo muchas respuestas, pero se levantó un niño y dijo, sin preguntar. Qué lindo cuando podemos decir, hágase tu voluntad en mi vida, no lo que yo quiero, no cuánto partido voy a sacar, ni cuánto voy a ganar, ni cuántos son los privilegios que tendré, no. El mismo Señor Jesús dijo, he aquí los enviaré como ovejas en medio de lobos. Sí, Señor, por eso nos dice que tenemos que ser prudentes. Y esa autoridad no se adquiere de un día para otro, es el tiempo de formación. Mire cómo el Señor Jesús le predicó a multitudes, pero a sus discípulos les dedicó 3 años largos, enseñándoles, demostrándoles con hechos. Y pasados los 3 años y Él fue a la cruz, encontramos que cuando Él resucitó, le tocó pasar con ellos otros 40 días porque aún ni así habían entendido. Ellos le preguntaron, Señor, en el libro de los Hechos, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época? ¿Ahora sí lo va a restaurar? Miren lo que el Señor Jesús les dijo. No les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones de Dios. Pero vayan a Jerusalén, estén quietos hasta que sean investidos del poder de lo alto y recibiréis poder. Mire que la palabra autoridad, estuve mirando en un diccionario y buscando qué quiere decir la palabra autoridad. Dice, cualidad de una persona por su empleo, mérito o nacimiento. 2. Potestad o facultad. Potestad que potestad que en cada pueblo está establecido por su constitución. 4. Persona revestida de algún poder. 5. Crédito y fe que se da a una persona en determinada materia. Esa autoridad nos la da el Señor Jesucristo cuando usted y yo queremos ser no seguidores de una doctrina, ni de la doctrina de Jesús, cuando queremos ser sus discípulos y tenemos claro que es ir a establecer el reino de los cielos. Dios derrame de su gracia sobre nosotros para que nos ayude. Hay estos días de Semana Santa se predican las palabras del Señor Jesús y una de ellas es perdónales porque no saben lo que hacen. Hay personas que ignoran que no era la multitud solamente la que estaba ejerciendo el poder y las autoridades romanas para matar a Jesús. Era que detrás de eso habían poderes diabólicos. Alguien ha dicho que en ese día, en esa ocasión, el infierno liberó todo el poder que tenía para estar sobre el pueblo de Israel. La Biblia habla que en ese día el sol se oscureció y eran nubes, poderes diabólicos presionando para que la gente dijera
crucifícale, crucifícale. Los religiosos, los conocedores de la palabra de Dios, no pudieron entender que Él era el Señor Jesús, el Mesías, a pesar de que levantó paralíticos, devolvió vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, y mucha, posiblemente de toda esa cantidad que comieron del pan y que vieron sanidades, uno pregunta, ¿dónde estaban ese día esas personas que seguían a Jesús? ¿Dónde estaban? ¿No serían de esos mismos que todavía estaban diciendo que lo crucificaran? Así que aún la gente conociendo la Biblia y aún viendo maravillas, viendo milagros, no sabían que había una presión detrás de eso. Y esa era la presión diabólica del infierno detrás de las multitudes. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el diablo pensó que había vencido al Señor Jesús matándolo en la cruz del Calvario, fue cuando recibió su mayor derrota, porque el Señor Jesús al tercer día se levantó de la tumba y en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados y venció a Satanás, porque venció la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Él venció la muerte, y el que creemos en Él tenemos vida eterna. Porque a veces yo siempre pensé, ¿cómo así que la gente no sabe lo que hace? ¿Cómo así que un religioso, uno que dice ser representante de Dios en la tierra, enseña idolatría? Y en fin, no hablemos de tantas cosas de esas. No saben. Tienen solamente un concepto religioso, pero lo importante es que Cristo viva por el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas, hijos, y de realmente, como nos dice Génesis, aquí os doy potestad, poder, autoridad, para que gobiernen sobre todas las cosas. Y usted y yo, mis amados hermanos, los que queremos ser discípulos, estamos para establecer el reino de Dios, para establecer y hacer que en nuestro entorno podamos ser una bendición. Así que seguramente no estoy diciendo que tengo la última palabra, pero ojalá esta reflexión nos bendiga y le bendiga a los que me escuchan.